Buenas tardes, excelentísimo señor Francisco Rivarola, ministro consejero de la Embajada de la República del Perú ante el Reino de España. Don Fernando García Casas, director de gabinete de la Secretaría General Iberoamericana. Don Borja Cardelús, autor de Inca y coautor del panel del Capac Ñan y el Gran Camino Inca, miembros del cuerpo diplomático acreditado ante el Reino de España. Señoras y señores, bienvenidos a la Casa de América, a la presentación de la novela Inca y del panel del Gran Camino Inca en el que ha trabajado don Borja Cardelús. En primer lugar, quiero agradecer al señor Cardelús que haya querido que esta novela se presente en la Casa de América. Él nos tiene acostumbrados a su vasta capacidad para escribir libros, novelas y estar involucrado en multitud de proyectos que tienen como objetivo vincular aún más y recordar ese vínculo histórico que también es presente y, por supuesto, de futuro entre España y América, entre la península ibérica y América en su conjunto y, en particular, con Latinoamérica. Además, hoy le vamos a dedicar el día, esta charla magistral y también amena a la que nos tiene acostumbrados el genial Borja Cardelús, al Inca y a Perú. Hemos colaborado con don Borja en ya diversas actividades, por ejemplo, el año pasado en una muy importante, cuando a iniciativa del propio ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación pusimos en marcha diversas personas e instituciones un espacio virtual para recordar la presencia, la huella histórica de España en la gran nación que es Estados Unidos de América, y que muchos no conocían, no en España, ni siquiera en Estados Unidos, y que a través de proyectos como este, que en un espacio virtual llevamos a cabo 7 pequeñas exposiciones en las que se mostraban la llegada de Juan Ponce León a la Florida en 1513, o por ejemplo la fundación de San Agustín en 1565, que es el primer o el asentamiento humano en Estados Unidos de América, que se conserva desde entonces. El año próximo festejan el 450 aniversario de la fundación de esa ciudad. Hace un mes tuve la oportunidad de estar con el alcalde de San Agustín, que es un WASP, un White Anglo-Saxon Protestant, y se siente muy orgulloso del pasado español, no solo de San Agustín, sino de Estados Unidos. Y además me decía que, por favor, trabajásemos de forma coordinada para que reivindiquemos ese pasado histórico que, además de anglosajón, lógicamente, es, por supuesto, español y, sin duda, europeo, además de los pueblos originarios de África, de Asia. En definitiva, esa es la diversidad del continente americano también expresada en Estados Unidos. Pero hoy vamos a hablar del Perú. Decía el gran historiador Arnold Toynbee, en estudio de la historia, que él identifica 26 civilizaciones. Una de esas civilizaciones es la civilización andina, es el Inca. Y hace unos días tuve la oportunidad de conceder una entrevista a Radio Nacional de España y me hicieron 10 preguntas de estas que a uno le hacen que no lleva preparadas, con lo cual eso quiere decir que como no las lleva preparadas y cuando tienen cierta enjundia, pues le cuesta contestar. ¿Usted qué hubiera querido ser si no se dedicase a lo que hace hoy en día? Pues hombre, en este momento me pilla usted en fuera de juego. Pero me hicieron una de las preguntas que contesté de forma directa y me dijeron: de América, ¿cuál diría usted que es el país que le ha atraído más? ¿Cuál ha sido su gran descubrimiento? Y mi respuesta clara y directa fue Perú. El año pasado tuve la oportunidad de estar en ese gran país y vi la riqueza de su pueblo, de su gente, el nivel cultural de sus personas, la gran preparación de sus funcionarios públicos y la gran capacitación de sus cuadros directivos. Por tanto, eso es un ejemplo de un Perú moderno, pero porque es una gran civilización, porque tiene una historia anterior a los españoles, que además se ha enriquecido con el legado español en ese mestizaje que hemos hecho americanos y españoles. Por tanto, es un honor que hoy se presente esta novela en la Casa de América, que continuemos a través de esta presentación
fortaleciendo el vínculo transatlántico. Y es un honor que se hable una vez más de Perú. Hemos llevado a cabo multitud de iniciativas al mando del embajador Eguiguren, que hoy se ha tenido que ausentar, y de su mujer, doña Cecilia Flores, con quienes colaboramos, como digo, en diversas actividades de historia, de cultura, de economía, de presente y de futuro, porque España y Perú son dos buenos amigos, dos buenos aliados, y tenemos mucho en común y mucho que aportar a la comunidad iberoamericana de naciones. Por eso le doy la calurosa bienvenida a este acto a don Francisco y a don Borja Cardelús, y por supuesto a mi amigo Fernando García Casas, para que hablemos del Inca y hablemos de Perú. Pero bueno, ustedes no han venido a escucharme a mí, han venido a escuchar a las insignes personas que nos acompañan en esta mesa, y a continuación le cedo la palabra al excelentísimo señor ministro consejero de Embajada de Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Buenas tardes a todos. Como siempre, nosotros comenzamos agradeciéndote a ti y a la Casa América por la enorme difusión que le dan al Perú, a los asuntos del Perú y todo lo que tiene que ver con nuestro país. Me voy a tomar una pequeña licencia, ya que Borja Cardelús va a hablar del Perú, de los incas, su novela. Yo me voy a tomar una libertad de hacer una breve introducción refiriéndome al Perú actual. Creo que para nadie es una noticia que el Perú actual está creciendo bien, y yo creo identificar algunos factores importantes que tienen que ver con este crecimiento. En primer lugar, que los 3 últimos presidentes de la República han mantenido en términos generales el mismo modelo económico. Eso ha permitido invertir en asuntos sociales, ya se vislumbra el crecimiento de una clase media, lo que en sí mismo constituye un buen dato, y por supuesto hay mucho que hacer todavía. Otro elemento importante es que ha generado el crecimiento es el comercio. Un tercer elemento es la inversión extranjera, en base a la seguridad jurídica que ofrece el Perú. Y cuarto, al que quería llegar, es el turismo. El turismo en el Perú ofrece una gran riqueza cultural. Es un país muy antiguo, es un país diverso. No solamente el legado de por sí es importante, por ejemplo, la época en la que se sitúa la novela de Borja Cardelús, la época de los incas, sino también son muy importantes los otros horizontes culturales del Perú que son previos a los incas, como la cultura tiahuanaco, la cultura chavín, la cultura moche, la cultura chimú, nazca, paracas, etc. Quiero decirles que España es el primer país en mandar turistas al Perú. El año 2013 han llegado 100.000 españoles y el 87% de ellos va dirigido al turismo cultural. Somos pues un país rico, diverso y antiguo. Y con esto termino, y me refiero a antiguo porque ha habido hace 10 o 12 años ha habido un descubrimiento arqueológico en el Perú, que es la ciudad de Caral, una ciudad que está a escasos 200 kilómetros al norte de Lima, en el Valle de Supe, que es una ciudad de origen precerámico y que en base a las investigaciones y al carbono 14 de sus tejidos orgánicos ha demostrado una antigüedad de aproximadamente 3.000 años antes de Cristo, lo cual supone 5.000 años de antigüedad. Por lo tanto, podríamos concluir que esa zona de nuestro continente es una cuna de civilización, contemporáneo a las pirámides de Egipto. Bueno, ese era lo que quería anotar como una breve introducción a la exposición de Borja, y les agradezco mucho la atención.
Muchas gracias, ministro. Tiene la palabra don Fernando García Casas. Muchas gracias, director. Buenas tardes, señoras y señores, amigo Francisco Rivarola, Borja. Bueno, el porqué de estar aquí debe remontarse a agosto del 2002, cuando empecé a trabajar en la entonces Secretaría de Cooperación Iberoamericana, y mi predecesora, Guadalupe Ruiz Jiménez, me habló de un señor que se llama Borja Cardelús y tal. Total, un día de septiembre de 2002 aparece por allí, y yo me impresionó mucho su nombre porque había sido un asiduo seguidor de una serie que se llamaba, de televisión española, La España Salvaje, que presentó, por cierto, el Príncipe de Asturias, y que hablaba de los biotopos. En fin, yo siempre he sido aficionado a la naturaleza, y entonces para mí el conocer a Borja supuso un gran honor. Y bueno, de ahí iniciamos lo que yo creo que es una sólida amistad, que me llega a pensar que después de su esposa Belén estoy entre sus más acostumbrados lectores, incluso más que algún hijo y de su familia política, yernos y nueras. De manera que mi papel aquí es, me he leído la novela entera, ahora lo van a ver, y animarles a su lectura y animarles al conocimiento del autor. El autor tiene una larguísima serie de obras. Ahí hay una, que yo diría, uno es de una parte ibérica, las crónicas de la España rural, El último trashumante, la España moderna, El país de las furgonetas blancas, y luego una larga serie de trabajos sobre Iberoamérica. Borja es un iberoamericanista convencido. Basta mencionar el trabajo sobre Capac Ñan, la ruta de las misiones guaraníes, el Camino Real, la ruta de las mulas, la ruta del Lazarillo, momentos estelares de las Américas. Es, ya os digo, una persona, un enorme conocedor y un gran divulgador de la cultura por esencia iberoamericana y de la traslación de unos y otros modos de vida a unos de los lados y otros de los lados del mar. Es un fino observador de la realidad, y yo, de lo que tenía el conocimiento de esta época, de lo que habíamos estudiado, pues es, si uno se dedica a Historia de América, pues es el Inca Garcilaso, Cieza de León o Felipe Guamán, Poma de Ayala. De Felipe Guamán Poma de Ayala, que son además peruanos nacidos allí y que luego se incorporan, y cuando ocurre la conquista española, y es un mestizaje intelectual que está orgulloso de sus raíces incas, y eso descubre un mundo nuevo. Decía Felipe Guamán, dice, es nuestro país porque Dios nos lo ha dado a nosotros, y desde esa mirada muy respetuosa está abierta esta novela sobre el Tahuantinsuyo y ese enorme imperio inca que llegó al norte por la frontera ecuato-colombiana, al sur al centro de Chile, el río Maule, el este el Gran Chaco y la Amazonía, y el oeste el Océano Pacífico. En ese momento fundante, donde es un imperio de 100 años y donde están aglutinando diversas culturas y con una enorme estructura, es de lo que trata esta novela. Y aquí hay una novela histórica que habla muy bien de las instituciones, de las fiestas del sol y de la luna, de las costumbres, de las tradiciones, de ese río de la vida, ese camino conductor que es el Camino Real Inca, el Capac Ñan. Hay toda una novela histórica profundamente documentada, y a su vez hay una muy hermosa novela de aventuras, y casi me atrevería yo a decir una novela de amor. Me ha recordado, algunos de ustedes habrán visto la película Apocalipto de Mel Gibson, donde se habla del drama de los enfrentamientos de las culturas mayas y mesoamericanas, y el último fotograma de esa película es cuando los dos héroes, también una historia de amor bonita, huyen, llegan al océano y ven las 3 carabelas de los españoles. Bueno, aquí hay más interacción con los conquistadores españoles, trágica, dramática, violenta, pero hay una muy bonita historia de amor entre un protagonista, Huayur, y Xucay, su enamorada, con luchas en un foso de animales, descenso a las plantaciones cocaleras de la Amazonía, también una salvación de la heroína al borde de un precipicio, y finalmente de una muerte cierta. La novela es muy, muy entretenida, la novela es muy amena. Todo esto en el marco de las luchas entre Huayna Capac y sobre todo sus hijos, Atahualpa y Huáscar, con la llegada de los españoles. Y además de eso hay un lenguaje muy cuidado. Fíjense ustedes, esto es muy común, es habitual en las obras de Borja. Rescato algunas de palabras en las descripciones del paisaje. Sobretarde, el final de la tarde, Cerrijón, Abasto, Altimontano,
Baquiano, Pegujal. Es el reencuentro con un castellano magníficamente escrito de las dos orillas y, como no puede ser de otra manera, con muchas palabras y términos indígenas: la minga, los chasquis, el tambu, los curacas, las panacas, los ayllus, el ayahuaxi. Y luego hay una muy bonita evocación del paisaje. Es muy maestro y me van a permitir que les lea dos cositas. Es la descripción de la primavera, capítulo 12. La estación de las lluvias tocaba su fin y el terciopelo de las nubes se desvelejaba por días. Aún lagrimeaba el cielo, pero ya no eran los llantos inconsolables de antes que baldeaban los campos. Bajo la picazón del sol, el paisaje se revestía con la túnica esmeralda de la hierba. Esto en cuanto al altiplano. Y miren la selva, la Amazonía, cuando baja al infierno de las plantaciones de coca. La selva era un perdedero, una infinita uniformidad de árboles y hojarasca, un mundo de penumbras donde los sonidos restallaban como fusilazos, quebrando la gelatina del silencio. Ora era un ave, ora un coro de monos aulladores, ora un animalillo que emitía su último quejido antes de caer en las fauces de su cazador. La selva no era una orquesta rítmica y cadenciosa, sino una banda de músicos arbitrarios que interpretaban desafinadamente sus instrumentos, un universo de silencios rotos. El paisaje está muy presente y es muy evocador en medio de una acción intensa, ya les digo, y de una enorme descripción de las costumbres. Y respecto de, yo diría, si tuviera que buscar una frase también en la novela para escribir a Borja, habla de uno de los protagonistas, dice: pero él era una de esas personas menos interesadas en las formas que en los contenidos, y por eso, fijado el propósito de la obra, no tenía reparo alguno en ayudar a ajustar un sillar, en asistir a los que fabricaban las piezas de adobe o en cualquiera otra de las muchas tareas que demandaba tan ingente labor. Esa labor de ciudadano comprometido, de autor que escribe y que es divulgador, es muy la tarea de Borja Carderos, una persona que se pone siempre manos a la obra. Y respecto del futuro de estos países, de este país milenario, indígena, mestizo y ahora orgullosamente, económicamente emergente como es el Perú, les voy a leer, y aquí termino, una frase en que la madre del protagonista de Quaillur, en un momento en que él está inundado por el desamor y lo de los peligros, le dice, en una noche en la Puna, en una noche fría, al calor de la lumbre, y que yo creo que sirve para lo que es el futuro de los pueblos iberoamericanos. Lo que te quiero decir es que no te dejes vencer, que sigas porfiando, que la vida está llena de tropiezos y siempre hay que levantarse. No te hundas, lucha hasta que quede una gota de luz. Y si al final llega la noche, recuerda que tras ella viene un nuevo día, como tras la lluvia siempre escampa. No te dejes vencer, hijo. Solo la muerte le vence a uno del todo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Borja. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Fernando, por tus palabras. Ante todo, muchísimas gracias a la acogida hospitalaria de la Casa de América, la presencia del ministro de la Embajada de Perú, de Fernando García Casas, de la Secretaría General Iberoamericana y, por supuesto, de todos ustedes en este día un poco andino que tenemos y que a mí me resulta realmente evocador. Yo creo que es inmerecidos los elogios de Fernando García Casas hacia esta obra y hacia mi obra en general, porque yo soy un simple currante, no soy otra cosa, ¿no? Lo que sí es que me pongo manos a la obra, eso sí, ¿no? No me gusta dejar, es muy español, muy hispano eso de empezaremos a trabajar mañana, ¿no? Eso no, fíjense ustedes que en Nuevo México, en Estados Unidos, cuando llegaron los angloamericanos llamaban a los hispanos que había ahí, le llamaban a esa tierra la tierra del mañana, y era porque todos estaban dispuestos a trabajar mañana, ¿no? No, yo siempre me pongo manos a la obra, eso es cierto, y por eso te agradezco mucho no solamente tus palabras, sino la gran acogida que he tenido siempre con la Secretaría General Iberoamericana, que ha sido mi segunda casa en estos lares iberoamericanos, y esperamos seguir haciendo cosas, porque realmente hay una cosa importante que todavía no es curioso, pero después de 500 años desde la llegada de los españoles a América y 200 años después de la independencia, todavía no ha aflorado lo suficiente, y es que entre ambos pueblos, entre ambas orillas, creamos una cosa que se llama la civilización hispánica. Es una civilización.
y Mitterrand dijo que solamente había dos civilizaciones en el mundo occidental, la anglosajona y la hispánica. Para que lo diga el presidente de Francia, fíjense ustedes si será verdad, y aún doloroso para él. Pero creamos una civilización, y no solamente en el idioma, sino en muchísimas otras cosas, en la arquitectura, en la música, en el manejo ganadero, en la agricultura, en la filosofía de vida, sobre todo, en las costumbres. Hay una misma filosofía de vida que todos habrán podido comprobar y contrastar cuando van a Iberoamérica. Es la misma manera de pensar, de entender las cosas, que tiene muchas cosas malas para el mundo de hoy, ¿no? Para el mundo, digamos, mercantilizado, especulativo de hoy, pero tiene muchas cosas buenas también. Tiene una solidaridad enorme, tiene mucha alma, tiene mucho corazón. La civilización hispánica tiene muchas cosas buenas. Yo quiero, con ayuda de la Secretaría General Iberoamericana, aflorarla a través de una serie de proyectos, pero es difícil dada la situación económica. Pero hemos venido a hablar un poco de los incas y de la novela. ¿Por qué yo hice esta novela? Pues la hice por lo siguiente. Yo hice, como ha relatado Fernando García Casas, desarrollé un proyecto que se llamaba Corredores Ecológico-Culturales de Iberoamérica, que eran los grandes caminos de América, unos españoles y otros prehispánicos. El Camino Real de Tierra Adentro, por ejemplo, uno de los más importantes, que iba de México hasta Santa Fe, en los Estados Unidos, por donde penetró la cultura española e hispana en el mundo anglosajón, en Estados Unidos. Pero quizá el más importante camino de todos ellos era el Capac Ñan, el Gran Camino Inca. Era algo verdaderamente impresionante. Luego hablaremos un poco más sobre él porque lo merece. Pero con motivo de ese libro que desarrollé, y que sirvió, por otra parte, para impulsar la declaración del Capac Ñan como Patrimonio de la Humanidad, porque creo recordar que la Secretaría General Iberoamericana envió 50 ejemplares de ese libro a la UNESCO, y esto fue el acicate definitivo para empujar su declaración como Patrimonio de la Humanidad. De eso estoy muy satisfecho y muy orgulloso, ¿no? Pero con motivo de la elaboración de ese libro, en el que tuve que recorrer grandes tramos del Gran Camino Inca en el altiplano, que yo recomiendo a todos ustedes si pueden hacerlo, a pesar de las dificultades logísticas, pero realmente recorrer el Capac Ñan, no todo, porque son 4.000 kilómetros, pero recorrer tramos de ellos escogidos es toda una experiencia, pues tuve que investigar y profundizar en el mundo de los incas. Y hallé primero que había un material impresionante, el dejado por los testimonios de los cronistas españoles tras la conquista del imperio. Recogieron muchísimos testimonios que andaban dispersos, tuve que profundizar en todos ellos y me encontré con un material impresionante. Y había otra circunstancia, que no había ninguna novela histórica sobre los incas. La hay sobre los aztecas, no muchas, pero las hay, habrá 10 o 15. Las hay sobre los mayas, pero ninguna sobre los incas. Y a mí me pareció esto asombroso, ¿no? Y me pareció imperdonable. Y me puse a la tarea, aun con gran trabajo, pero contando con los ingredientes fabulosos que había encontrado, me puse a la tarea de novelar lo que fue el mundo de los incas. Realmente los españoles ocupan una parte muy pequeña de esa novela, porque llegan al final, aunque con gran protagonismo, todo se ha dicho. Pero es una novela sobre los incas. Los incas, el imperio inca no era un imperio monolítico. Los incas eran un pequeño reducto al principio. Los Andes están ocupados o estaban ocupados por sucesivas naciones, muchas naciones, pequeñas naciones que ocupaban varios valles, y los incas eran uno más de ellos. Habitaban en el Cuzco y en sus alrededores, pero no habían salido de ahí. Durante 9 generaciones de incas, que eran los reyes de la tribu, casi eran más que una tribu, no era más que eso, habían permanecido confinados en el Cuzco. Pero un día apareció un personaje absolutamente excepcional, probablemente el personaje prehispánico más importante que hayan dado las Américas, que se llamaba Pachacútec. Pachacútec era un militar, era un soldado, y ante la amenaza de los chancas, que eran sus vecinos, la nación limítrofe, el inca reinante, que se llamaba Huiracocha, a no confundir, luego hablaré con Viracocha, se rindió a los chancas, se rindió a ellos, y Pachacútec no aceptó eso, y en la plaza del Cuzco tomó el poder, enarboló el hacha de guerra y decidió que no se rendía. Le siguieron casi todos, venció a los chancas, se proclamó inca, destituyendo por supuesto al cobarde inca anterior,
Y a partir de ahí sentó las bases de lo que iba a ser el gran imperio inca. Reformó el ejército, el clero, la administración, inventó el gran camino inca y sentó las bases para una expansión que iba a ser fulgurante, fulgurante. Le sucedió su hijo Túpac Yupanqui, y Túpac Yupanqui llevó al imperio inca casi a los límites que hoy conocemos. Fue el gran conquistador del imperio, Túpac Yupanqui. Y después de Túpac Yupanqui le sucede su hijo nieto, por supuesto, de Pachacútec, Huayna Cápac. Pero ya entonces se había hecho enorme el imperio inca, inmenso, casi ingobernable. Tengan en cuenta que no había teléfonos, ni móviles, ni WhatsApp, ni nada. No había nada, y sin embargo había que gobernar algo que ocupaba casi toda América del Sur, desde el Cuzco, que fue la sede. Pero lo hicieron, lo hicieron. El sistema inca era, a partir de la reforma del ejército que hizo Pachacútec, era que se presentaban en la frontera de una nueva nación y les decían que o se anexionaban o los extinguían, así de simple. Era un ejército poderoso, como podía recordar al ejército del Imperio Romano, y naturalmente fueron así allegando naciones y naciones que se integraban en lo que se llamó la Confederación Inca, a cambio, eso sí, de muchos regalos. O sea, los reyes de esas naciones recibían numerosos regalos. Y así fue extendiéndose el Imperio Inca, mediante digamos, la seducción y la amenaza, ¿no? Una mezcla, ¿no? Pero se hizo inmenso. Claro, una cosa tan inmensa es muy difícil de gobernar y empezaron a surgir problemas, como enseguida veremos. ¿Qué hizo el Estado Inca, el Imperio Inca? Una vez que anexionó casi toda América del Sur, pues consiguió una cosa que no se había logrado nunca, que fue eliminar las hambrunas, eliminar no la pobreza, las hambrunas. Las hambrunas, a causa de tormentas y a causa de sequías y a causa de terremotos, eran una plaga constante en el Tahuantinsuyo. El Imperio Inca se llamó el Tahuantinsuyo, que significa el Imperio de las Cuatro Partes. Bueno, mediante el sistema de redistribución de bienes que establecieron los incas se acabaron las hambrunas. Establecieron una red de almacenes a lo largo de todo el imperio realmente impresionante, y cuando había carencias en un lado lo suplían llevando los bienes del norte, del sur, de donde hiciera falta, ¿no? Eso fue una de las grandes cosas positivas del imperio inca. Otro fue el Capac Ñan, el gran imperio inca. Lo primero que hicieron con gran sagacidad Pachacútec fue intuir que el imperio necesitaba estar bien comunicado, y estableció el gran camino inca. Me he permitido traer un pequeño, si lo consigo manejar esto, un pequeño puntero. Este era el eje principal del imperio, del Capac Ñan. Pero tenía otro, que era el camino de la costa, y ramales que enlazaban uno de otro. Digamos que el eje principal iba por el altiplano, este iba por la costa, ¿no? El Cuzco está aquí aproximadamente. Imagínense gobernar esto desde el Cuzco, ocupando casi toda América del Sur, ¿no? Pero lo lograban, y lo lograban porque tenían un sistema que eran los chasquis, los correos, estos correos que aparecen aquí en este recuadro, que se ocupaban de trasladar los mensajes. Cada 5 kilómetros había una posta con dos chasquis, dos correos, mirando uno a izquierda y otro a derecha por ver si venía un relevo. Venía el relevo corriendo, le comunicaba el mensaje oral, que aprendían milimétricamente bajo pena de muerte, y corría hasta el siguiente posta. De esta manera los mensajes llegaban desde Colombia hasta el Cuzco en 10 o 12 días, andando 200 o 300 kilómetros al día, y el Inca se podía permitir el lujo de tener alimentos, pescado fresco que le traían de la costa hasta su mesa, y todos los bienes de la selva, flores, frutos, etc., ¿no? Realmente fue el gran sistema de comunicación y de centralización del imperio inca, con la particularidad de que había que superar ríos, había que superar montañas, había que superar de todo, pero el Capac Ñan seguía la línea recta, nunca se desviaba. Esto que hemos visto muchas veces en películas, etcétera, del trazado en zigzag de los caminos, no existía en el imperio inca. En el momento en que anexionaban una nueva nación, los incas extendían el Capac Ñan en línea recta. Una vez hubo una nación a la que encomendaron extenderlo con esas directrices, y cuando llegaron los ingenieros incas y vieron que no habían seguido ese sistema recto sino el zigzag,
mataron a todos los ingenieros que habían diseñado el Citral. Era la línea recta. Y si había que elevar 1000 escalones para superar una montaña y otros 1000 de bajada, lo hacían. Y si había que levantar un zócalo para rodear la falda de una montaña, lo hacían. Y si aparecía un pantano, no lo rodeaban, sino que levantaban un zócalo por encima del pantano. La línea recta, que es la más rápida, ¿no? Para superar los ríos andinos, establecían puentes colgantes que tenían que, con fibra de maguey trenzada, que tenían que renovar cada año después de las lluvias, porque si no corría peligro de desprenderse. Tenían que superar toda clase de dificultades y lo hacían. Los ingenieros incas demostraron, como los ingenieros del Imperio Romano, una capacidad de construcción de vías de comunicación realmente más que notable, visible en el Capac Ñan, que dentro de un mes aproximadamente se declara Patrimonio de la Humanidad. Bien, además de esto y de este sistema por el que se permitían tener mensajes y trasladar mercancías, establecieron un sistema integral, un sistema centralizado que se basaba en 3 leyes, solamente 3 leyes, luego múltiples normas, pero 3 leyes básicas que emanaban del Inca y cuyo incumplimiento suponía la muerte. Eran no robar, no mentir y no estar ocioso. Eran las 3 leyes básicas, no se podían incumplir. De hecho, quien robaba una manzana, una lúcuma, al borde del Capac Ñan era inmediatamente condenado a muerte. Y cuando digo inmediatamente es que en el plazo de 5 días tenía que estar hecha la sentencia, tenía que estar dictada. Y si la sentencia de cualquiera de las normas, de cualquiera de los juicios del mundo inca no se producía en el plazo de 5 días, el juez era reo de esa sentencia. Y ocurrió a veces. Qué bien vendría eso ahora, ¿verdad? Pero bueno. El mundo inca funcionó, como digo, sobre una élite, que eran los incas, y sobre una gran base, que eran la población del resto del imperio. La élite inca estaba formada por las panacas, que eran las familias de los antiguos incas. Cada inca, al morir, dejaba lo que se llamaba una gran familia, formada por sus hijos legítimos, que eran 1 o 2, no más, entre ellos el sucesor, y no menos de 300, 400 o quizá 1000 hijos ilegítimos obtenidos con sus concubinas, porque los incas tenían, se calcula que tenían entre 2000 y 4000 concubinas a lo largo de su vida, ¿no? Bien, estos formaban la panaca, la familia real, y el inca en vida le dotaba de bienes, de tierras, de llamas para que sobreviviera. Y el objetivo fundamental de la familia del inca muerto era cuidar de la momia. Todo era momificado, todos los muertos se momificaban en el mundo inca. De hecho, los Andes, que parecen por dentro un verdadero queso de gruyere, están llenos de momias, absolutamente llenos de momias, y cada año se encuentran decenas de momias. Pues bien, las momias de los incas muertos eran el objeto más valioso, más sagrado de las panacas. Al lado de esto estaba el clero, otro gran estamento, el clero, la estructura sacerdotal, porque el mundo de los dioses incas es un mundo complejísimo, aún no se ha llegado a profundizar en él del todo, y se basaba en 2 grandes dioses. Uno era el dios visible, que era el sol, el Inti. Al lado de él estaba el rayo, el trueno, el viento, la lluvia, casi todos eran dioses. Pero luego había otro dios que se llamaba Viracocha. Viracocha había sido un personaje legendario. Se dice, según tradición oral, que había estado en los Andes, cuando los Andes eran un caos, y había ordenado las montañas, los ríos, las tierras, había enseñado a cultivar a las gentes, y un día había desaparecido en el mar por el Pacífico sobre una balsa. Se llamaba Viracocha y desapareció prometiendo volver por la zona de Tumbes, una localidad costera del Pacífico que se llama Tumbes. Pues casualmente, en época de Huayna Cápac, por la zona de Tumbes aparecieron unos hombres blancos y barbados, tal como se decía que era Viracocha. De hecho, a los españoles los llamaron durante mucho tiempo los viracochas, hasta que comprendieron que no eran dioses. No lo creyeron tanto como en el mundo azteca, donde estuvieron convencidos hasta el final de que Hernán Cortés y los suyos eran dioses. Aquí no, aquí hicieron la prueba de si eran dioses o no eran dioses. De hecho, Huayna Cápac despachó a unos espías al campamento de Pizarro y sus hombres, y capturaron a un hombre y lo introdujeron en el río para ver si moría o no moría.
Y cuando se convencieron de que moría y que no sobrevivía después y que los zopilotes, los zamuros, se cebaban sobre él, informaron a Huayna Cápac de que no eran dioses, sino que eran mortales como los demás. El clero tenía una fuerza impresionante en el Tahuantinsuyo. El gran sacerdote tenía casi tanta fuerza como el inca, un poco menos solo, y desde luego era pariente, generalmente hermano bastardo del propio inca. El ultramundo de los incas era también excepcional, ese mundo de las momias, de los muertos. Tengan en cuenta que para ellos la muerte no era la muerte era pasar a una vida distinta. Y las familias se encargaban de atender a sus momias, de sus familiares, y de llevarles cada año alimentos, vestido, hablarles, les comentaban lo que había ocurrido al año y les introducían hojas de coca incluso entre los dientes porque estaban convencidos de que estaban vivos. Junto a ello, junto a la nobleza inca, junto a las panacas, que eran las familias de los incas reinantes, y junto al clero, estaban luego los Atunruna, el pueblo llano, los súbditos. Sobre ellos descansaba todo el peso del imperio, un imperio fundamentalmente agrícola. ¿Cómo sería que toda la población estaba clasificada, absolutamente clasificada, desde que nacía hasta que moría? Y por tramos de edad tenían todos reglamentado lo que tenían que hacer. A partir de los 6 años ya tenían obligaciones reglamentadas. Por ejemplo, entre los 6 y los 10 años los niños estaban obligados a cazar pajarillos y a espantar a los pájaros de las simientes, y las niñas estaban obligadas a velar por los niños pequeños para que sus madres pudieran trabajar. Incluso los ancianos de 80 años tenían sus obligaciones, como cuidar de los animalillos y otras funciones menores, como ser guardas, pero lo que estaba proscrito absolutamente era el ocio. Como digo, el trabajar era una de las grandes, el no estar ocioso era una de las 3 leyes básicas, y si se encontraba alguien que no tenía trabajo porque no tenía adscrito un trabajo, se le hacía recoger piojos y meterlos en un canuto y llevarlos al inspector. Todo estaba lleno de inspectores. Cada 10 personas en el Tahuantinsuyo, y eran millones, tenían un inspector que velaba porque todas las leyes se cumplieran, y velaban por la inmersión en el mundo inca. La inmersión, cuando los incas anexionaban un territorio, hacían una inmersión en el idioma, en la religión, en las leyes y en las costumbres. Y quebrantarlas después de un plazo de muy poco tiempo era gravísimo. La dureza era grande para la vida de los Atunruna. Hay que tener en cuenta que ellos tenían que trabajar primero las tierras del Estado, lo que llamaban las tierras del Inca. Después trabajaban las tierras del Sol, que eran las tierras del clero, y después trabajaban las propias. De tal modo que el 66% de su fuerza de trabajo era para el Estado. Entre Estado y clero debían prestar esas obligaciones. Era realmente duro. Y era dura la vida desde pequeños. Por ejemplo, a los recién nacidos, durante 6 meses estaban no podían salir de la cuna y estaban con los brazos atados al cuerpo para que se endurecieran, para que estuvieran duros. Ni siquiera podía la madre o el padre o nadie cogerlos, ni siquiera para amamantarlos. Tenían que estar en la cuna durante 6 meses seguidos, las condiciones terribles, como pueden imaginar. Y nada más nacer, a los infantes se les metía en agua helada de alguno de los ríos andinos, porque si sobrevivían era señal de que estaban listos para el futuro trabajo, ¿no? Bien, todo esto se narra en la novela, todas las costumbres incas, pero también se narran los problemas gravísimos que hubo con el inca penúltimo, que fue Huayna Cápac. Había una vieja leyenda que obsesionaba a Huayna Cápac, nieto de Pachacútec, porque él era el inca número 12, y decían los augurios que el imperio inca perecería con el inca número 13. Se desató hubo hechos extraordinarios en época de Huayna Cápac que le llevaron a pensar si acaso no era él en realidad el último de los incas, y no moriría el imperio con el número 13, sino con el número 12. Un día bajaron sobre el Cuzco, que era la capital del imperio inca, un amasijo de bultos y de plumas. Ante la vista de todos, aterrizaron en la plaza mayor de Cuzco, y era un cóndor luchando con un halcón, un enorme cóndor, el ave más voladora más grande del planeta, y un pequeño halcón. Bueno, pues al halcón
El halcón venció al cóndor a picotazos y esto fue un pésimo augurio para todos, como lo fue una extrañísima enfermedad que se abatió sobre el Tahuantinsuyo y que mató a miles de personas. El propio Huayna Cápac contrajo esa enfermedad. No sabían qué era, pero el caso es que las gentes que lo contraían, esa enfermedad, morían a los pocos días. Aún no lo sabían, pero era la viruela. La viruela, y no estaban todavía los españoles, que llegaba de lejos, volando desde México, desde Centroamérica. Llegó mucho antes las enfermedades europeas que los propios europeos, ¿no? Bueno, estos malos augurios hicieron pensar a Huayna Cápac si acaso el imperio no iba a morir con él, y preguntó al gran oráculo de los incas, que era el oráculo del santuario de Pachacámac, si sería cierto esto. El oráculo le confirmó que no, que el imperio moriría con el Inca número 13. Y cuando le preguntó por los forasteros que habían aparecido un día en Túmez y se habían marchado otra vez, preguntó por ellos y el oráculo le aseguró que volverían. Bien, la sucesión de Huayna Cápac en un imperio que se había hecho inmenso, ingobernable, con un norte y sur donde aparecían tensiones, con unos generales de Huayna Cápac que odiaban a la nobleza cuzqueña porque la consideraban ociosa y estéril, y con dos hermanos que aspiraban ya al poder, como eran Huáscar, el sucesor legítimo, y Atahualpa, hija de la concubina preferida de Huayna Cápac. Ahí se produjeron los grandes problemas sucesorios. Y hubo dos mujeres que aparecen en la novela con gran protagonismo, que fueron la madre de Atahualpa y la hermana de Huáscar, que movieron los hilos respectivos a favor de su hijo y de su cónyuge respectivamente, y una gran parte de la novela gira en torno a la inteligencia y a la trama urdida por estas dos mujeres, muchísimo más inteligentes que su hijo y que su hermano, porque he dicho que era esposa de Huáscar, es que era esposa y hermana, porque siempre se producía la relación incestuosa para que el linaje de los incas no se perdiera. Se casaban los hermanos legítimos entre sí. Bien, estas dos mujeres urdieron cada una a su favor las tramas, las fuerzas del Tahuantinsuyo para entronizar inca a uno de los dos. Y al final eso se desató en una guerra civil. Se produjo una guerra civil entre los dos hermanos, donde tenía todas las de ganar el inca reinante, el inca Huáscar, una vez que Huayna Cápac había muerto y de viruela. Bien, se desató la guerra civil, se rebeló Atahualpa contra su hermano, pero sorprendentemente, y si leen el libro verán por qué, hubo luego una explicación, empezó a ganar batallas Atahualpa y a acercarse al Cusco, donde estaba Huáscar como inca, ¿no? Y al final venció Atahualpa y se entronizó como inca. Entonces fue cuando quiso ver a los españoles. Los españoles estaban en la costa, había llegado Pizarro ya, pero estaban en la costa esperando el final de la guerra civil y tramando adhesiones de las naciones descontentas con el imperio inca, porque les obligaba a demasiado, les sometía a demasiado y les quitaba muchísima libertad. Estuvieron esperando hasta ese momento, y cuando se produjo la victoria, Atahualpa, a quien su madre había aconsejado que se deshiciera de los forasteros a cualquier precio, y hubiera sido muy fácil hacerlos desbarrancarse por uno de los sobrecogedores barrancos andinos, o en un río, o en cualquier sitio, eran solo 175, pues Atahualpa quiso esperar, por dos razones. Primero, porque quería ver los caballos. Le habían hablado tanto de los caballos que quería verlos. Y segundo, porque sabía, por sus espías, que manejaban lo que llamaban el arma del trueno, el rifle, el fusil. Y quiso verlo, y quiso apropiarse de ese secreto para ser todavía más poderoso. Su madre le aconsejó que no los viera, pero él quiso ir. Francisco Pizarro le citó en la plaza de Cajamarca. Por informaciones que también salen en la novela, porque a pesar de que es una novela, todo es absolutamente verídico, Pizarro se enteró de que lo que quería era verlos, apoderarse de sus secretos y de sus caballos y luego exterminarlos. Y entonces urdió su propio plan. Y es inconcebible que el ejército de Atahualpa, que se componía de 100.000 hombres, o como poco de 60.000, y que entró en la plaza de Cajamarca y se citó con los españoles, que eran 175, pues bien, en un increíble golpe de mano de Pizarro, que urdió el plan para no morir él, se apoderaron en 30 minutos del Tahuantinsuyo, de ese imperio
perfectamente organizado, de esa maquinaria absolutamente engrasada que era el Imperio Inca, lo consiguió doblegar y apoderarse de él en 30 minutos. Quizá si los 30 minutos más asombrosos de la historia de la humanidad. Pero todo esto pertenece a la novela. Yo solo quería terminar agradeciendo a todos los presentes su presencia, animándoles no solamente a que lean la novela, sino a que acudan, que vayan al Perú, que vayan al Cuzco, donde se embeberán de la atmósfera, todavía está ahí, de la atmósfera del Imperio Inca, todavía en sus calles, en las piedras perfectamente labradas del templo del Coricancha, del Templo del Sol. Pasar la mano por las piedras del Templo del Sol es pasarlos como por una suave seda. Es absolutamente increíble, ¿no? Que vayan allí y que lo visiten. Y yo creo que por mi parte nada más, excepto decir que ahora hay un pequeño vídeo que se llama Recordarás Perú, que lo ofrece PROMPERÚ, y luego una pequeña copa que debemos agradecer a la embajada, debemos agradecer a la oficina comercial, debemos agradecer a PROMPERÚ. Es una copa normal, si no fuera porque tiene dos novedades, ¿no?, muy peruanas. Una es un pisco sour, del que habrán todos oído hablar, y otro es un helado de lúcuma, que para mí suscita el mayor interés, porque la lúcuma es una especie de manzana que para poder comerse, aparece también en la novela, la lúcuma tiene que estar macerada en paja durante varios meses antes de poder comerse. Precisamente cuando he citado antes que no se podía comer una manzana del borde del Capañán, no me refería a un manzano que no había todavía, me refería a la lúcuma. Si uno arrancaba una lúcuma del borde del Gran Camino Inca, era condenado a muerte. Y por eso, si ustedes prueban el helado de lúcuma, recibirán el sabor de los Andes y del Imperio. Y nada más, muchas gracias a todos por su atención y ahora terminamos.